Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez, como dije antes. Y nada, hoy vamos a hablar con Raquel Íñigo. Es una master coach, negocios, coach personal y empresarial y experta en proyectos online. Hola Raquel, pues nada, sin más, aquí conectamos con Raquel. Aquí tienen el cartel. Hola a todos, hola Domingo, Lucía, hola Raquel, buenas Hola, tardes. buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal allí Gracias. por Salamanca? Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy hace un solito bueno, espléndido. Qué Gracias bien. por invitarme esta tarde aquí a tu casa y por darme esta oportunidad, ¿no? De compartir mm, o sea, este tiempo, que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos todos, ¿no? Pues poder compartir aquí algunas experiencias de las que podamos hablar. Sí, es algo, como dije el otro día, nuevo para todos. Entonces nosotros somos un club deportivo. Nosotros queremos, pues, primero empezamos con algunos deportistas nuestros, pues, a dar a conocer un poco sus historias personales y deportivas. Y en este caso, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo diferente? E invitarte a ti, y con tu larga experiencia, pues nos puedes asesorar un poco, sobre todo para, como dices tú, en estos momentos de incertidumbre, pues mucha gente, esto es nuevo para muchos, ¿no? Mm. No tanto, por ejemplo, en el tema nuestro, en el tema de nuestro club, nuestros deportistas, que ya en su momento, pues tuvimos que estar un tiempo de encierro y bueno, para eso yo tengo un par de preguntas, tres, tres preguntas, y después iremos alargando, porque es una cosa de experiencias personales más bien. Eh, Porque claro, con tu larga trayectoria de coach, que has estudiado, has hecho máster, has hecho muchos talleres, cómo una mujer decide, lo tiene todo y decide dejarlo para dedicarse a esto. Pues fíjate, mira, estuve por más de 20 años trabajando en la empresa familiar, ¿no? Por eso te voy a contar un poquitín mi historia resumida, Sí, que si no claro. estaríamos aquí. Vale, y la verdad es que a pesar de eso, de tenerlo todo, ¿no? Tú como tú me has dicho, ¿no? Tener todo, que lo que realmente la sociedad te va marcando, ¿no? Una vez que tienes o compras un piso, tienes un buen sueldo, tienes pareja, después ¿qué toca? Tener hijos, ¿no? Bueno, pues tuve una niña maravillosa, bueno, tengo una niña maravillosa y llegó un punto en mi vida que trabajaba tanto, tanto, tanto que la verdad es que no era feliz, ¿no? O sea, me sentía al final vacía. Trabajaba de 12, bueno, muchísimas horas. Y qué pasa? Que llegó un punto en mi vida o sea, quise llenar ese vacío con el trabajo, ¿no? Que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que llenamos esos vacíos con otras cosas externas a Sí. nosotros. Y ya te digo, llegó un punto en el que decidí decir basta ya porque me estaba afectando a la salud, o sea, apenas podía dormir, ya empezaba a tener trastornos del sueño bueno, y algo de en general, ¿no? De ansiedad, depresión, o sea, un montón de cosas ahí. Y decidí dejar todo. Llegó a mi vida un curso de habilidades del coaching y yo como en la empresa familia siempre me ha gustado aprender y seguir, o sea, estar a la última, dije, guau, esto es maravilloso, me encanta. Entonces decidí formarme como coach, porque dije, si esto es bueno para mí, quiero ayudar a otras personas a que puedan conseguir lo que yo he conseguido, ¿no? Que al final eso ya te digo, a base de, o sea, tenerlo ya todo y decidir que no, que no. Y el resto, o sea, nadie me apoyaba, porque en esos momentos cuando yo decidí dar un giro a mi vida, ¿no? Y decir de dedicarme al coaching, pues nadie me apoyó, nadie me apoyaba, ni mis padres, ni mis hermanos, mi pareja, bueno, dice, no comparto la opinión, pero porque es como que, claro,
con un sueldo fijo, digamos, que tienes, ¿no? Un buen sueldo, de repente a no tener nada, pues dice, bueno, es tu ilusión y bueno, ¿tuve mucho miedo? Pues sí, la verdad que es que atravesé, o sea, ya te digo, una crisis, he pasado muchas crisis, ¿no? Pero una de ellas, o sea, esa fue una de ellas y lo pasé fatal, o sea, muy mal, sin saber, con esa incertidumbre, ¿no? De no saber si estás haciendo lo correcto. Claro. Pero realmente ahí fue cuando me guié de mi intuición y dije, esto es lo que quiero, esto es para mí. O sea, al final vivir, o sea, encontrar el propósito, que fue lo que yo encontré, ¿no? Mi propósito de vida. Dije, esto es para mí y quiero, a pesar, o sea, ¿me puedo equivocar? Sí, porque realmente nadie tiene la certeza de todo lo que vaya a pasar. Sin embargo, ahí confié, escuché a mi corazón, escuché toda mi intuición y el resto de cosas y fui a por ello. El camino no fue fácil, pero sí es posible. Ujú. No, no, está claro. Eso yo, por eso quise contactar contigo para que nos ayudaras y conectaras y para que la gente, pues ponernos en el lugar de las personas que están ahora pasando, pues estados, en mi caso yo también te conté en un momento dado, en una charla que tuvimos queríamos hablar un par de cositas, puntualizar, y estuvimos 2 horas hablando porque nos transmitíamos pues las vivencias tanto tuyas como mías, como miles de personas que hay ahora mismo, ¿no? Ujú. Y el tema de en un momento de tu vida que vas corriendo tanto, y no corres tú, es tu mente va más deprisa que tu cuerpo, pues llega un momento, pues yo también tuve problemas de ansiolíticos, antidepresivos, y estuve en tiempos de salir a la calle mmm, medicada por un doctor Ujú. y salir a la calle. Yo siempre cuento de ir a la playa en un día maravilloso, entre semana, que yo estaba de baja en ese momento, poner la toalla en el suelo. Es verdad que yo siempre iba acompañada, en ese caso, en ese momento, de mi hermana la pequeña, poner la toalla en el suelo y de repente, pues que todo me daba vueltas. Y yo decir, ostras, ¿qué me pasa? Que parecía que me iba a desmayar. Era como una sensación de ahogo, de que el corazón te late a 1000 por hora y decidir coger a mi hermana y decirle, vámonos ya. Y mi hermana se quedaba así, como asustada, como, ¿qué pasa? Vámonos, vámonos, vámonos. Me iba, cogía un taxi, me iba a mi casa y me sentaba encima de mi cama, cogía un libro, lo leía, una frase motivadora que me ayudaba mucho en ese momento, me sentaba encima de la cama y yo decía, estoy a salvo, estoy a salvo. Y ella me tranquilizaba, ¿no? Entonces, en estos momentos, ¿no? Otra pregunta que yo quería hacerte, porque me ronda la cabeza y es una cosa que yo siempre le digo a mi familia, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo la tele, pasamos mucho tiempo en casa y lo primero que encendemos la tele en cualquier canal y ya te están poniendo pues tragedias, te repiten historias negativas, hasta tu misma familia te empieza a hablar de cosas negativas, ¿no? Y ¿qué crees? Que debemos, hombre, está claro que yo creo que debemos estar enterados de lo que está pasando, de la situación, pero ¿tú crees que las personas deberían ver tantas noticias, tantas cosas negativas? A ver, yo pienso que, o sea, está bien estar informado, pero realmente es bueno, o sea, el exceso de información no es nada bueno porque al final luego nos vamos como intoxicando, ¿no? O sea, Sí, nos vamos inundando con una serie de información que con una vez que la veas en el día es suficiente, porque al final las noticias casi son todo el rato las mismas, ¿no? Si estás ahí total. las 24 horas o sea, con el televisor encendido, ¿y qué te fijas? Pues en las muertes que hay, entonces, porque encima las noticias normalmente las suelen dar de forma negativa, ¿no? No son Sí. muy, sobre todo los telediarios, ¿no? Entonces, información, sí, por supuesto, pero también hay que contrastar ese tipo de información, porque a veces nos fiamos de todo lo que nos dicen, de todo lo que nos va llegando en WhatsApp y tal, y entonces estamos súper saturados. Claro, ¿qué pasa? Que en estos momentos
que es una crisis, porque a ver, esta crisis nos ha venido como de fuera, ¿no? Al final, porque no es una crisis que nosotros no, aunque ahora nos sintamos así, con esa incertidumbre, con esa ansiedad o ese miedo que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque es lo que nos pasa, ¿no? Creamos ansiedad, o sea, la ansiedad viene cuando estás en la incertidumbre, cuando realmente no sabes qué es lo que lo que va a pasar. Porque, ¿qué es lo que hacemos? Tendemos a querer tener el control de todo y no podemos, ¿no? Hay circunstancias externas a nosotros que nosotros no, a ver, no podemos hacer nada, pero sí que podemos, o sea, podemos elegir cómo actuar ante esas circunstancias, ¿no? Y es muy importante, pues eso, no dejarnos inundar de toda la información que va llegando. Lo que tú dices, ¿no? La información está bien, pero ya está. A ver, con el tema de la ansiedad es un tema muy amplio, muy complejo, ¿no? Para hablarlo así. A mí me gusta normalmente cuando hablo o cuando doy tips para mejorar nuestro día a día, es algo práctico y que te lo lleves, más que estar ahí, darte teorías y datos, a ser más específica, ¿no? En todo lo que es la teoría, que a lo mejor algunas personas se bloquean un poquito más, ¿no? Sí, Entonces sí que me gusta que todo lo que, de hecho, no me creas nada, o sea, siempre digo, no creas lo que digo, sino experiméntalo, ¿no? claro. Normalmente yo todas las herramientas que he aprendido y que estoy aprendiendo constantemente, las aplico en mi vida y hablo de ellas. ¿Algunas me funcionan más que otras? Pues sí, pero normalmente siempre hablo de lo que aplico, lo que a mí me funciona bien, ¿no? Y luego, Claro. si quieres, al final podemos dar unos tips para ayudarnos a mantenernos, a mantener la calma en estos momentos pues eso, de crisis, de incertidumbre, de angustia, ¿no? Porque el miedo, a ver, el miedo está bien porque el miedo nos protege, ¿no? Pero ese miedo irracional es lo que hace que nos paralicemos o que nos bloqueemos ante distintas circunstancias en la vida, ¿no? Entonces hay que aprender a discernir de lo que es el miedo, que está bien que ese miedo te proteja, ¿no? Que para eso está ahí, gracias a eso, ¿no? Estamos vivos, ¿no? Porque tú imagínate que viene un león y nos viene a atacar, ¿no? Y tú que te quedas ahí diciendo, ¿me vendrá aquí a atacarme o seré su amigo o no? O sea, directamente toda la sangre, o sea, es como que el inconsciente se hace cargo de todo eso, ¿no? Y te lleva la sangre a las extremidades para que salgas pitando. O sea, no tienes, en ese momento no puedes hacer otra cosa, no puedes pensar, ¿no? Entonces, gracias a eso, que nos protege, está bien, ¿no? Está bien ese miedo que hace que nos protejan en distintas situaciones. Pero o sea, lo que te comentaba, ¿no? Que el miedo irracional o excesivo es lo que nos deja ahí, nos paraliza y luego también el pensamiento. O sea, nosotros, si le damos poder a ese pensamiento que está ahí todo el día con ese pensamiento negativo, al final acaba por generar, ¿no? Porque al final un pensamiento no es más que una conexión neuronal o sea, lo que hace es que una neurona, ¿no? Se conecta con otra y genera unos químicos, unos neurotransmisores, y es lo que hace que nosotros nos sintamos mejor o peor. Claro, si esos químicos, ¿vale? Entre ellos el cortisol, que hace que bajen nuestras defensas, que estemos peor. Por eso cuando en estos momentos de crisis, lo bueno es estar bien, porque si o sea, nos llenamos de miedo y de incertidumbre, de ansiedad, de estrés, ¿vale? Pues lo que hacemos es bajar nuestras defensas y que nos pasen cosas, ¿no? Por eso también Sí. es tan bueno el deporte también, o sea, Ujú. hacer actividad física, que ahora mismo no podemos salir a la calle, pero bueno, lo podemos hacer en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo Ujú. hacía Todo todos esto, los días. claro, Después de todo. comer, yo tengo, por ejemplo, en mi vida, desde que empezó esto, soy muy cuadriculada y yo sigo con mis ejercicios y mi terapia que me hago yo, ¿no? Yo, por ejemplo, Ujú, en el tema de que lo hablamos el otro día, de la serotonina, que es la hormona de la ujú, felicidad. Y es muy importante porque el sistema inmunológico
te lo refuerza y te da ese estado de ánimo, de con ganas de hacer cosas, ¿no? Mira, yo en mi libro, en la biografía que escribimos, Domingo y yo, en una de estas siempre ponemos para días grises, paraguas de colores. Era ese momento de negatividad, como te decía antes, que viene de todos lados, no solamente que tienes que estar en un sitio cerrado, sino que te vienen productos negativos de todos lados, hasta de tu propia familia que más te quiere, y yo abro mi paraguas de colores y me protejo de toda esa lluvia negativa que viene. Y ese paraguas lo he formado yo, es mi burbuja, es mi ilusión, por ejemplo, el ilusionarme con estos directos que me están sirviendo de mucho, abrirme más a la gente se abre más a mí, estamos quitando ese miedo que, como decías tú, el miedo es bueno, ¿no? Pero no en exceso. Pero el miedo en mi caso fue lo que me ayudó a salir de una situación negativa en mi vida, ¿no? Ahí Entonces, está, eso, perdona que te corte, ahí lo importante es atravesar el miedo, ¿no? O sea, decir, bueno, o sea, lo tengo como un aliado y vamos para allá, porque luego, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando tenemos un miedo así, ¿qué es lo peor que puede pasar? A veces es que ni siquiera nos escuchamos. Estamos ahí con ese pensamiento, con ese diálogo interno, ¿no? Esa vocecita que le damos mucho poder. ¿Y qué hace? Hace que luego nos sintamos mal, porque al final el pensamiento llega luego un sentimiento y una emoción, ¿no? Que al final luego está ahí el resultado, ¿no? O una acción, porque a veces lo que hacemos es reaccionamos ante un estímulo que tenemos ahí constantemente, ¿no? Ese pensamiento que nos está dando vuelta y le damos poder a ese pensamiento. Sin embargo, tú dices, bueno, vale, bien, está bien, porque a ver, somos humanos y el pensamiento negativo viene. De hecho, la mente es muy sofisticada y es mejor, o sea, puede ser nuestra liberación o puede ser nuestra jaula, ¿no? Entonces, en nosotros está el que podamos darle la vuelta a las cosas y decir, vale, viene este pensamiento negativo porque va a venir, ¿vale? Pero decir, bueno, esto es como yo hago una metáfora, ¿no? Me gusta hacerla como con el mar, ¿no? Si nosotros estamos frente al mar y viene una ola de estas gigantescas, si nos ponemos ahí enfrente a ella y decimos, aquí estoy yo y no me va a mover, pues va a coger la ola y te va a arrastrar y te va a llevar para donde ella quiere, ¿no? Pues eso es lo mismo, eso mismo es lo que nos pasa con los pensamientos. Si nosotros aprendemos a surfear, es decir, a meternos debajo de la ola y decir, vale, bien, puede haber tempestad, puede haber olas así grandes, no pasa nada. Te metes debajo de la ola y la ola pasa y a ti no te arrastra. Pues eso es lo que tenemos que aprender nosotros, ¿no? A hacer con los pensamientos. ¿Están bien? ¿Van a llegar? Sí, pero aprendemos a surfear. Claro que esto requiere entrenamiento, no se puede hacer de un día para otro, pero bueno, es como cuando uno va al gimnasio, ¿no? O quiere hacer y tener ahí la tableta o músculo o tal. No, a ver. Exactamente, no, o sea, eso requiere un entrenamiento. A ver, ¿no es fácil? Bueno, pues no, pero sí es posible. Claro. Todo depende de nosotros. Nosotros tenemos la llave, esa llave que hace. Y la persona correcta que esté al otro lado ayudándote, que te vas a ayudar tú mismo, pero siempre yo tenía varios referentes, ¿no? Mira, uno de los miedos míos, todavía, las gafas, las tengo aquí. Y viene Iván y dice, me las pongo, todo el mundo, venga, que sí, que no, hasta último momento yo no me las pongo y digo, me las pongo. ¿Por qué? Porque están haciendo preguntas en el directo y José es un amigo nuestro, están ahora en Alicante, y él nos estaba haciendo una pregunta de qué ejercicios podíamos hacer para poder empezar ese cambio, ¿no? Tú hablabas de hacer poquito al principio, pequeñas actuaciones, ¿verdad, Raquel? Sí, por ejemplo, a José le podría decir yo que, a ver, es muy importante escucharse, o sea, qué narrativa te estás contando, lo que hablábamos antes del pensamiento, ¿no? ¿Qué narrativa, qué milonga te estás contando? Porque a veces yo digo, pues es verdad, o sea, nos estamos contando una milonga, o sea, observarse, es muy importante observar cuál es tu diálogo interno.
¿vale? ¿Y qué sientes? O sea, poner atención, que es fundamental, poner atención a todas esas cosas que nos están sucediendo. Incluso si te gusta escribir o bueno, o si no, es muy importante que plasmemos en un papel qué sentimos, dónde lo sentimos, porque, a ver, podemos tener un dolor a lo mejor físico cuando tengamos esa ansiedad o esa crisis de estrés, ¿no? De decir, bueno, pues no sabes muy bien qué es lo que te está pasando, pero exactamente pregúntate qué me está pasando, dónde lo estoy sintiendo y a través de esas preguntas puedes darle la vuelta o sea, también sentir qué es lo que viene. Porque, a ver, el tema de las emociones, no, yo digo, no hay emociones buenas ni malas, ¿vale? Todas traen una información. ¿Eh? Una información que debemos de aprender a descubrir qué es lo que nos está diciendo. Puede ser que en ese momento te sientas triste por algo, ¿vale? Que no pasa nada, o sea, porque la tristeza permítete sentirlo, porque a veces lo que hacemos es eso, ¿no? O sea, nos ponemos como en ese estado de incertidumbre, de agobio, de miedo y tal, ¿vale? A ver, para un momento, para. Solo tenemos el aquí y el ahora, ¿no? Que a veces ese exceso de pasado o el exceso de futuro nos lleva a tener esa ansiedad, ¿no? El único momento que tenemos es el aquí y el ahora. Entonces, estate en presencia, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás sintiendo y apúntalo. Pero permítete sentirlo, porque a veces lo llenamos de cosas externas, nos ponemos a hacer cosas, a llenar ese vacío, como te decía antes, ¿no? Hacer un montón de cosas, siempre para los demás o para hacer, y no nos permitimos escucharnos en ese momento, que es lo que nos está diciendo el cuerpo. Si es que yo a veces digo que la mente, o sea, el cuerpo expresa lo que la mente calla, ¿no? Pero no nos damos el permiso de realmente de escucharnos, de poner esa atención plena y consciente. Porque tú fíjate que si tú vas a hacer, por ejemplo, algo, ¿no? No sé, ahora mismo no se me ocurre, se me ha ido. Te iba a hacer una pregunta. O sea, si tú ahora mismo si quieres vivir con una mayor intensidad, hay que poner atención, ¿no? Porque de nada sirve. O sea, ¿cómo vas a hacer también algo de forma excelente si no pones atención? Sí, sí, sí. O sea, por Es eso te que, digo que... Sí. es que ahí es lo que le va a pasar a mucha gente, ¿no? El tema ese de siempre estamos haciendo muchas cosas. Y cuando, mira, hola Silvia, Silvia está ahí, que Silvia debería escuchar esto bien, ¿no? De que nosotros nos ocupamos de muchísimas cosas al día, porque nos encanta, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Pero hay mucha gente que vas a hablar, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, no, no, ahora no, uf, no, hasta dentro de una semana no puedo, es que no puedo, no puedo, no puedo, y ahora se van a encontrar que ahora tienen todo el tiempo del mundo. Y ese tiempo que buscaban para no estar presente en la realidad de tu mundo, pues te buscas 40.000 cosas que hacer. Y ahora esa realidad la tienes que convertir en, como dices tú, escucharte atentamente y saber realmente qué es lo que quieres tú, no los demás, lo que quieres Eso tú es. Ujú. personalmente. De hecho, Entonces, ahora que has dicho eso, realmente estábamos funcionando. De hecho, ahora, o sea, la vida nos para, ¿no? Nos para. No hemos querido parar a nosotros en el momento que teníamos que parar y la vida realmente nos para, ¿no? Nos ha sí, puesto enfrente para que realmente nos observemos y empecemos a ver qué es, porque la vida es súper finita, ¿no? Y hasta que no está uno no es consciente, no te das cuenta, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Bebías para afuera, vamos sí, siempre, nos hemos ocupado de lo urgente y hemos dejado atrás lo importante. sí, Entonces, hazte esa pregunta, ¿qué es importante para ti a día de hoy, ¿no? claro, claro. Y entonces ahí podrás poner las cosas que son importantes por la familia y tal, que ahora mucha gente se ha encontrado con eso, ¿no? Jo, si apenas veía a mis hijos, apenas veía a mi mujer y ahora les han puesto a la familia y es como, no se aguantan, Sí, no tal, pero es por eso, ¿sabes? Porque no hay una buena comunicación, no se escucha, estamos todos tan, o sea, expuestos en el exterior en vez de en el interior, porque fíjate, a mayor autoconocimiento, mucho mejor, ¿no? O sea, cuando nosotros nos conocemos más, mejor vamos a dar a los otros.
¿no? Total, total. Es como el chiste ese que están diciendo mucho ahora, que de repente llevas 30 años casado y dice, ahora tienes tiempo, siéntate delante de tu marido y mírale a los ojos y pregúntate qué fue lo que te enamoró de esa persona. Y nos quedamos así como diciendo, Dios, que no tengo ganas de hablar, no tengo la misma comida. Normalmente uno está acostumbrado a comer con la tele puesta y es lo que más Ujú. odio. Y ver las noticias, yo es una cosa que no me gusta nada. Comer viendo noticias. Vas comiendo, en vez de disfrutar de la comida, te están metiendo aquí, taladrando el cerebro, que es la Eso. gente lo que no se da cuenta. A mí me gustaría que la gente que se está conectando, que pues estamos abiertos, y sobre todo Raquel, que es la profesional, que le hagan preguntas, alguna duda que tengan, no tengan vergüenza porque no lo vemos. Mira, José dice, ahora mismo es cuando una persona se va a encontrar a sí mismo porque tiene tiempo para verse y encontrarse a sí mismo. Claro que sí. Y es eso, o sea, mayor conocimiento, autoconocimiento, ¿no? Pues muchísimo mejor que aprender a gestionar las emociones. Es súper importante, no a controlar, porque mucha gente dice el controlar las emociones. No, porque cuando uno controla es como una olla a presión, ¿no? Cuando tú controlas, 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 llega un momento que la explota, ¿no? Sí, Explotas en sí. No, hay que gestionar, aprender a gestionar esa emoción que ha venido por algo, ¿no? Para darte una información, ¿vale? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? Y escribir, escribir. Luego yo, o sea, si quieres en otro momento podemos ampliar, ¿no? Más cositas sí, sí, y a bueno, mí me me tienen encantaría. para lo que... Ujú, Todo este tema es que me apasiona, ¿no? En el mundo este que vivimos, es como, yo siempre me pongo a mí de experiencia, nosotros damos conferencias, Domingo y yo, damos conferencias en colegios, en todo centro educativo y siempre hablamos de nuestra propia experiencia y del poco caso que nos hacíamos antes cuando éramos jóvenes. A ver, somos patrones de nuestros padres, ¿no? Y no nos damos cuenta de que, como dices tú, el cuerpo te va avisando y te va diciendo, no vayas por aquí, ¿por qué? Porque empieza a dolerte la cabeza, entonces tú dices, me tomo una aspirina y se me quita. A la otra semana, no, me está doliendo la cabeza. No, es porque yo padezco de migraña. Es la palabra mm, fácil, padezco de migraña, pero búscale el sentido a por qué te está doliendo la cabeza. No busques lo fácil y ahí nos medicamos. Y mm, algunos se automedican, ¿no? Es lo que puede pasar ahora también. sí, Siempre, siempre bajo mm, prescripción médica, exactamente. Ujú, nunca por libre. Gracias a Dios que ahora no podemos salir tanto, entre comillas, ¿no? Y no podemos hacer burradas. Pero a mí me gustaría que, pues, que la gente, si quiere hacer pregunta ahora, pues que le mm. hagan la pregunta, aprovechan la oportunidad. De todas maneras, tú tienes Instagram, tienes Facebook para que las personas se puedan comunicar contigo. Sí, en la página web si quieren, porque el Facebook no... A ver, como he estado trabajando en proyectos con otras personas, ¿sabes? El mío lo había dejado un poco así paralizado y ahora ya he puesto en marcha la web y demás. Y sí que si quieren contactarme a través de la web, pueden hacerlo. Sí, Ujú. nosotros publicaremos la web tuya para que las personas que personalmente, porque es verdad que muchas veces, o sea, me pasa a mí, me ha pasado muchas veces anteriormente, de esa vergüenza, ese miedo a qué dirán los otros si cuento el problema en directo, que todo el mundo lo vea y no se atreven, ¿no? A dar ese paso. Pero prácticamente, pues, estamos tanto Raquel, que es la experta, y abierta de que puedan Sí, hacer sí. alguna pregunta en privado y ella desde su Instagram también, Mm. pero por Sí, lo que supuesto, quieran. Ujú. si pone José que Domingo y Silvia, otros deportistas que tenéis en el equipo, son personas que nos dan una lección con la superación que han tenido. Por eso Así. decía, Ujú. perfecto José, por eso te decía que nosotros más que mucha gente entendemos este encierro y lo vivimos de otra manera. A lo mejor nos ven, yo estoy feliz, o sea, yo echo de menos a Domingo, echo de menos a todo el mundo, a todo el mundo no, perdón. Pero bueno, que ahora empiezas a echar de menos hasta el vecino que lo ve y dice, ay, qué ganas de abrazarte, cuando antes lo miraba y decía, ay, que ni me hable, ¿no? Pero es verdad que nosotros ya hemos vivido, y ellos sobre todo, Silvia y Domingo, sus experiencias, pues Domingo yo contaba, ¿no? Que él estuvo pues mucho tiempo en... Silvia dice que es un honor, muchas gracias. Bueno, el Gracias. tema de Domingo, ¿no? De postrado en una cama, estuvo en Toledo 2 años mirándose un dedo del pie a ver si se le movía.
no se podía levantar casi de la cama, se podía levantar, pero fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Y ahora, como nosotros hemos vivido eso, y Silvia también estuvo muchos años en hospitales, ella era soldadora, se cayó de un andamio, una de las primeras mujeres soldadoras que habían aquí en Canarias, y claro, ha tenido que reinventarse. Y Mm. ahora tú decías que es que no para, baila zumba, piloto de rally, pasa modelos, de todo. Y vemos a los demás como, uff, podemos entenderlos, ¿no? De cierta manera. Porque a veces, yo es que hablo mucho, Raquel, perdona, ¿vale? No, tú tranquila. A veces es que son tantas cosas que me gusta, Claro, y me sí, sí. encanta esto porque me encanta expresar y enseñar a los demás, pues, lo que yo ya he vivido, ¿no? Mm. Y decir, bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Que tú también has vivido situaciones y ese tema de nosotros poder entender en cierta manera cómo lo pueden pasar y de que ahora nos vean. Yo voy al supermercado cuando tengo que ir, que voy cada 3 o 4 días, voy al supermercado y voy feliz y voy sonriendo y saludando a la gente y disfrutando, oliendo el aire, como yo le dije a mi madre, que te lo conté el otro día, bebiendo, respirando, que a veces nos olvidamos de cómo respiramos, Eso que es es. muy importante, y Mm. respirar como si tuviese sed, como si bebieras un vaso de agua, pues esa es la manera de respirar, disfrutando ese momento y Eso es. El momento presente, que era lo que decíamos antes, ¿no? Que es lo único que tenemos. Y es muy sí, sí, importante lo que estás diciendo que José antes comentaba de cómo cambiar. A ver, el estado mental se puede cambiar, ¿no? En cualquier momento. Luego voy a dar unos tips, vamos, ahora en breve, para un tip, o sea, a mí me encantan las palabras, ¿no? Que te decía yo el otro día. A mí las palabras construyen o destruyen. Y sí que es verdad que me fijo mucho en las palabras, ¿no? Entonces, el tema ese que estaba diciendo de José, que se fije en la respiración, ¿no? Respira profundamente, inhala, exhala y así, o sea, con dónde entra o sea, cómo entra el aire y te llena con una luz maravillosa todo el cuerpo y así, pues concentrado en ese estado, va a bajar el nivel de ansiedad, ¿no? Un poquito. sí. Uh Yo, -huh. por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque yo he hecho yoga hace más de 23 años. Yo no soy una experta en yoga, pero me he hecho una experta en mi Claro. respiración, en los ejercicios que puedo hacer y sobre todo el tema ese de la respiración. Yo estoy enseñando a respirar a mi madre, que respire por la nariz suavemente y lo vaya notando y llenando el abdomen, que es importante porque estamos acostumbrados a respirar cuando pasan esos procesos de miedo, de encierro, de ansiedad, te da por llenar los pulmones y no es eso. Tienes Uh que -huh. respirar. Mira, mi madre se ríe, está ahí, puso una cara de risa. Y ella es una buena, estoy enseñando y es una buena alumna, y empezar a respirar y llenar el abdomen. Y poquito a poco, todos los días un poquito, todos los días Uh un -huh. poquito. No se trata de, venga, hacernos expertos ahora y romper la baraja, porque al final lo que te va a entrar es más ansiedad. Eso, exactamente. Que es que ahora, bueno, quizás se haya puesto muy de moda el mindfulness, que es eso, ¿no? La atención plena en cómo estás, que podemos, y que mucha gente piensa que es meditar y estar ahí con los ojos cerrados. No, puedes meditar con los ojos abiertos, ¿no? Total. Un minuto al día. Incluso si estás planchando y estás pensando en cómo pasas la plancha, o sea, realmente estás ahí meditando, ¿no? Porque Total. estás atenta, eso es atención plena, ¿no? En ese momento presente, que es lo único que tenemos. ¿Mm? Dime. Más música y menos noticias. Eso Más es, mira. música y menos noticias, porque tú pon música para limpiar y lo limpias todo y cuando terminas dices, uy, y ya limpié todo, porque estás Ujú. pendiente de la música. Y las noticias realmente, si te ponen por la mañana lo mismo que al mediodía, lo mismo que por la noche. Si yo he visto imágenes que la han puesto desde el principio, digo, ¿por qué repiten tanto esa imagen? Lo más duro lo Claro. suelen repetir. Mm. Entonces, no es que hay que quitarle el trabajo a los periodistas, que son muy buenos y nos enfocan todo en la realidad, entre comillas,
pero sí mucha música que antes no escuchábamos, pues escuchemos más música. Nosotros estamos comiendo y mientras comemos escuchamos música ahora. Ujú. Qué bien. Pues es muy bonito y pues nada. Eso es, silencias un poco la mente y escuchas al corazón con una buena canción. Y otra Ahí cosa, está. con tu permiso, porque yo voy a decir lo que yo hago, ¿vale? Los demás Sí, ya, sí, sí, sí. como funciona después. Yo por la noche, antes de acostarme, eh, cuando está todo oscuro, abro la ventana y me pongo a oler la noche, Mm. el silencio y oler la noche. Pruébenlo, es lo más maravilloso que hay. A última hora, antes de dormir, y te vas a dormir, vamos, Sí, vamos bien. estupendo. Ujú. Y otro ejercicio también muy bueno, porque cuando uno se va a acostar, que normalmente te quedas pensando en lo peor que te ha pasado ese día, ¿no? Total. Entonces, yo ese ejercicio lo hacía mucho con Laura, y de hecho está genial porque aprendes de lo negativo. Yo no digo lo malo y lo bueno, no, yo digo lo menos bueno Sí, y sí, lo sí. bueno, ¿no? Entonces, vamos a elegir 5 o 6 cosas a lo largo del día menos buenas que nos han pasado. Y entonces, ¿qué aprendes de eso que te ha pasado? Pues mira, me ha pasado esto y le doy el aprendizaje. Entonces, o sea, saco el aprendizaje. Entonces ahí te quedas con eso bueno y luego 5 cosas buenas y que agradeces, ¿no? Del día. Entonces te vas lo que tú dices, ¿no? Duermes sin ese estrés, sin ese agobio que traes, ¿no? De todo el día. Descansas muy bien. A mí eso es lo que me funciona y dar las gracias por todo lo que... Sí, ese diario de gratitud, ¿no? Que sí. suele hacer. Yo estoy todos los días agradeciendo, todos los días, desde por la mañana hasta por la noche. También me cabreo, que tengo genio, y Pues, mucho, pero ya agradezco el desayuno, agradezco el almuerzo, y tú no sabes claro. lo bien que me sabe esa comida. Ujú. Pues nada, ya llevamos un tiempo Sí, bastante mira, amplio. Me sí, si encanta. quieres, los 7 tips que había, o sea, que quería dar a tu gente, ¿no? Para que llevaran mucho mejor estos momentos de incertidumbre y tal. Bueno, pues a mí, como lo que te decía antes, ¿no? Me encantan las palabras. Pues bueno, ahora que no podemos dar esos abrazos tan maravillosos, que el beneficio que tienen, ¿no? Los abrazos. Sí, Porque si ahora mismo yo te dijera qué es lo que sientes cuando te dan un abrazo, si en ese momento, si quieres cierras los ojos o no cierras los ojos, bueno, como quieras, ¿no? ¿Qué sientes cuando te dan un abrazo? Confianza, apoyo, serenidad, fidelidad. no sé, tú dime algo que sientas, ¿no? O sea, te llena de De satisfacción, de energía, de guay, ¿no? Ujú. maravilla, guay. Es que yo podría poner muchos adjetivos, ¿no? Porque yo siento cuando doy un abrazo, Ahí siento está, bueno, mucho a la porque persona. claro, a todos, o sea, te conectas bien con ese abrazo de tu madre, de tu pareja, o sea, de tu hija, esos abrazos tan tiernos, ¿no? Sí, sí. Bien, pues a mí, como te digo que me encantan las palabras, de ahí he sacado los 7 tips para que lleven mejor todo esto, ¿no? Entonces, de la A, que lo tenía aquí puesto, ¿ves? De la A de abrazos, atención, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? La atención es súper importante que prestes atención a lo que decíamos antes, ¿no? A ese pensamiento, a esa emoción, a qué es lo que estás haciendo en este momento presente, ¿vale? Esa es la A de atención. La B de bienestar, ¿vale? Que bienestar es una palabra compuesta, es estar bien, ¿vale? Bien de sustantivo y el verbo estar, ¿no? Estar bien, ¿no? Satisfacción, o sea, sentir esa sensación de satisfacción, ¿no? ¿Qué te produce satisfacción? ¿No? Hazte esa pregunta. La R de resiliencia. Que resiliencia, aunque suene una palabra un poquito así, seguramente que muchas personas saben lo que es, pero bueno, lo voy a decir, ¿no? Es el arte de transformar las crisis en oportunidades, ¿no? Aprender a gestionar esos contratiempos que nos descolocan en el día a día, ¿no? Es maravilloso, por eso a mí esa palabra me encanta, que te alteran al final, ¿no? Y ahí me gusta a mí decir mucho que es, o sea, sobreponerse a las adversidades. Y hago una analogía con el junco, ¿no? Que el junco cuando viene el viento se dobla, sin embargo Sí, cuando es verdad. se queda recto, ¿no? O sea, Sí, al sí. final vuelve a su sitio.
Ser, o sea, esa flexibilidad, ¿no? Para adaptarte al cambio, ¿no? Luego la A de actitud. La actitud al final es un estado mental, ¿no? Y nosotros podamos cambiar ese estado mental, como lo estaba diciendo antes. O sea, tú, si estás en un momento así de agobio, de tal, bueno, pues encuentra ese momento que te hace sentir bien. El abrazo, ¿no? Vamos al abrazo. El abrazo, si te sientes bien con el abrazo, puedes cambiar la actitud en cualquier momento. Y no dejarte llevar por o sea, lo exterior, ¿no? O sea, todas las circunstancias, no. Elige tú la actitud de ese día, es decir, cómo quieres ser tú ahora mismo ante esta crisis, ¿no? ¿Quién quieres ser tú? ¿Qué actitud tomas ante esta situación? ¿Vale? Luego, la Z de zambullirse. Zambullirse o de bucear, que es al final es lo mismo, ¿no? Lo que decíamos al principio de surfear vamos, no surfear, sino como un submarino, ¿no? Zambullirte y en los pensamientos, ¿no? Dejarlos marchar. Si viene un pensamiento negativo, déjalo marchar, ya está, no pasa nada. Le puedes decir hasta gracias por haber llegado aquí, pero no quiero que te quedes, ¿no? O sea, darle la vuelta, aprender a zambullirte ante esos pensamientos negativos. Y luego la O de objetivos. Es súper importante tener objetivos, ¿no? Como decías tú también al principio, ponerte esos pequeñitos retos del día a día para ir consiguiendo, ¿no? Es importante porque es como si no, es como el corcho que está en el mar, ¿no? Si no tienes objetivos claros, al final vas para donde te lleve el día. Exactamente, ¿no? Por eso es tan importante tener claridad. Y luego la S de serenidad. A ver, hay muchas palabras, podría haber elegido un montón, pero al final serenidad, ¿no? Que es lo que te da el abrazo, ¿no? El valor de mantener la calma ante las adversidades, ¿no? Total. Esa tranquilidad de la mente, ese entendimiento, porque al final cuando uno está sereno entiendes al otro mejor, ¿no? Sí, sí, total. Y bueno, eso al final, de ahí, de la palabra abrazos, hemos sacado los 7 tips que son los que, genial, son los que a mí me ayudan a sentirme bien, ¿no? Para que veas el juego de palabras, lo que es una palabra, lo que puedes tú poner el significado, es increíble. Pues claro. les pedimos a que todos apunten los tips de Raquel, porque es una pasada, porque tú mismo vas leyendo, vas escribiendo y te lo vas metiendo, ¿no? En la cabeza, es súper... Claro. A ver, yo te cuento lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Entonces yo le di bueno, a ver, al final te quiero llevar a lo que es el abrazo, que es ese sentir tan maravilloso, ¿no? Quizá haya gente que no sea tan de dar abrazos, pero al final, decía hay un método, es que no me acuerdo, ahora no me sale el nombre, decía Claude Stiffer, que no me salía el nombre, ¿no? Que fue un psicoterapeuta que sacó lo que es la metodología, ¿no? O hizo la economía de las caricias, ¿no? La importancia. Entonces, por eso le di el significado que tiene realmente el abrazo, ¿no? Sobre todo para estos momentos tan de crisis, dije, pues estoy escuchando a la gente que lo que necesita es abrazar al otro, ¿no? Y aparte que los abrazos sanan, ¿no? Y entonces por eso dije, voy a sacar de esta palabra, voy a sacar lo que a mí me aporta, lo que a mí me ayuda, para que pueda ayudar a los demás, ¿no? Genial. Así que, bueno. Pues de maravilla, me ha encantado, o sea, me estaría Gracias. contigo hablando 3 horas seguidas. Gracias, Ana. Súper bien, tenemos otra cita porque esto no se tiene que quedar aquí, esto tiene que ir a más y pues aportar tu experiencia y aprovecharnos de ti, si nos dejas. Sí, por supuesto, estoy para ayudar en lo que necesitéis. Aprovechar todas estas vivencias, experiencias tuyas y lo que estás aportando. Dice José, una pregunta, dice Raquel, ¿cómo has dicho cuando un abrazo a la otra persona le da seguridad y serenidad? ¿Cómo has dicho cuando un abrazo? Sí, el abrazo realmente lo que hace es eso, a ver, a cada uno le sugiere o le llega una emoción, ¿vale? Perdón, por eso yo, sí, dime. Que no es una pregunta, ¿qué es lo que él reafirma?
Ah, vale, Es vale. que, claro, como dije antes de las preguntas, yo todo lo veo, claro, no hay interrogación, perdón, perdón. Sí que él se reafirma en eso, que cuando das un abrazo, la otra persona le da seguridad y serenidad, ¿no? Que es lo que todos buscamos ahora, pero como encima no puedes dar los abrazos, es como el que no ha dado nunca un abrazo, es como ahora lo quiero dar y no puedo, y estoy metida en una jaula, ¿no? Vale, pero, o sea, no lo puedes dar, está bien, o sea, no, a ver, está bien, estaría mejor darlo, ¿no? Sí, Pero sí, sí. si tú con tu imaginación o sea, evocas ese momento, a ver, es un estado mental. Si tú ahora Total. mismo te vas a ese abrazo de la persona que quieras, cuando te sientes seguro, con valentía, confortable, no sé, lo que le sugiera a esa persona, ¿no? Sí, Trae a la mente ese abrazo, por un instante, cierra los ojos si quieres, y trae a tu mente ese momento de abrazo, ¿no? sí, Te sí, cambia sí. totalmente el estado emocional. Si en ese momento tú estabas triste, pues cambias totalmente ese estado. Que es de lo que Ujú. se trata, ¿no? Que cambiemos ese estado emocional y que liberemos al final esa oxitocina, ¿no? Que es lo que genera, o sea, si estamos en estrés, nos lleva la oxitocina, o sea, liberamos oxitocina y el cortisol, ¿no? Que son las hormonas, digamos, o sea, son los neurotransmisores negativos. Entonces, cambiamos el estado emocional y nos vamos a ese momento, porque, a ver, el inconsciente no distingue de lo real y lo imaginario. Sí. Ujú. Si yo ahora mismo te digo, Ana, no pienses en un chupete, ¿qué haces? Piensas en un chupete, Es verdad. ¿vale? Si tú a la mente le dices, o si te relaja las olas del mar o tal, o cualquier sonido, vete a ese momento, ¿no? Ese momento que no estás en el mar en ese momento, pero simplemente el sonido de las olas del mar te llevan a vivir ese momento, ¿no? Sí, mira, Ujú. hoy mismo es la prueba de lo que tú me acabas de decir. Mi hija y yo fuimos a la azotea, ¿vale? Vivimos en un edificio de 12 pisos y nos fuimos a la azotea. Mi hija nunca había subido a la azotea, porque como ahora casi todo el mundo tiene Claro. la secadora, pero en la azotea es maravilloso lo que se ve. Y cuando íbamos a subir, mi hija mira el botón para el ascensor y digo, no toques el botón. Y automáticamente hace ¡pum! Y lo toca. Y digo, y empecé a reír. Y es eso lo que estás diciendo tú ahora mismo. Digo, jolín, que me acaba de pasar. Claro, es que, a ver, el inconsciente él no tampoco lo reconoce, ¿no? Entonces, por eso hay que eso nos pasa también a muchas. Nos enfocamos en lo negativo, no quiero hacer esto, no, no sé qué, claro, ¿y qué pasa? Que lo que te ¿Qué llevas es pasa? todo el rato a Oh, quiero tal. O sea, por eso te digo la importancia de las palabras, ¿no? Que las palabras construyen o destruyen. Entonces, cambiemos el lenguaje, o sea, podemos cambiar la historia en cualquier momento. Y todo sí, sí, depende de nosotros. Entonces, sí, atención, como decíamos, ¿no? Con la A de atención, de la palabra sí. de abrazo, la A de atención, pon atención a esa narrativa que te estás contando, ¿vale? Ujú. Y cámbiala porque la puedes cambiar. ¿M? A ver, no es fácil, porque, joder, yo también, a mí me pasaba, ¿no? De lo que tú decías, ¿no? Del no, o del tal, o mm, esto es difícil, fíjate, cuando esto es difícil y alguna vez mi hija me dice algo, pues es que esto es muy difícil. Y le digo, no, a ver, Laura, cambia el lenguaje. No es fácil. Si tu mente le dices no es fácil, o sea, no lo ves tan complicado, ¿sabes? Es Es cambiar verdad. el lenguaje. Sí, sí. Pero no nos damos cuenta y parece que No, cuando no. vimos a otra persona, dice, ay, sí, es verdad, ay, es verdad. Es la cosa Sí, que, sí. pues Así que nada, nada, os invito a que pongáis en vuestra vida y luego me contéis, ¿no? Cómo os ha ido. Por eso yo te digo, no me creas, experimentalo y vívelo, ¿no? En tus propias carnes. bueno, pues mira, un ejercicio para que la próxima vez que conectemos, las personas que están conectadas, pues lo prueben y lo Mm, disfruten y lo vean y que si se equivocan lo vuelvan a repetir, que no les ve nadie, que están solos y si lo hagan aparte en una habitación, si hay mucha gente, y que lo hagan. Y después eso. volvemos a conectar contigo y las personas pues nos dicen un poco la experiencia, ¿no? Ujú, Dice Adán, dice, yo por lo menos en mi vocabulario no existe un no puedo sin antes intentarlo, por supuesto. Adán es eso otro, es. otro vicepresidente de nuestro club y Mm, lo de él también, pues es impresionante las cosas que hace este chico, ¿no? claro. Eh, Ujú. y bueno, pues
nos vemos en otra ocasión, por supuesto, Gracias, ya Ana. te haremos el día que tú puedas, porque ahora estamos súper ocupadas, ¿no? Sí, 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 sí. Que no, al final lo que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Que a un clic estamos y podemos intercambiar opiniones, hablar y tal. Totalmente, Ujú. totalmente. Pues nada, ya contaremos más adelante, porque ahora se nos va Vale. el tiempo, que llevamos 1 hora y ya. Gracias. Yo siempre digo que las cosas, que nos va el tiempo, contaremos el porqué de esta unión y de por qué, porque en la misma fecha de tu cambio se experimentaba a mí otro cambio importante y mira, y ahora estamos juntas aquí en sangre y en todo, o sea que Sí, pues sí. sí, que muchas gracias. Bueno, todos Gracias están a ti, por darme palabras esta y oportunidad y nada, nos vemos en otra ocasión. no, Gracias esto por vuestro clarísimo, tiempo. clarísimo, Gracias, como decimos al final a mi madre que la estoy enseñando, namaste y felicidad. gracias. Un beso. Abrazos. Recordar, un abrazo. Ah, sí, sí, un abrazo. Como dice Sí, sí. Soraya, abrazos virtuales. Eso es, sí, sí. Pues guapa. Chao, Chao, chao. chao, chao. Gracias. Pues